Ok, bueno, se le complica, ese fue su texto espectacular de Pedro, después los textos que siguen. 5 minutos de fama. Y bueno, y también con sus cuestiones aún de la fama, ¿verdad? Vayan al capítulo 16, 22, por favor. No, esta fue la que la agarré, la tomé yo. Ok, fíjense lo que dice, acuérdense que es una vez que, como una maldición, ¿no? Inmediatamente que parece ser que Pedro recibe esta bienaventuranza. Ay, Dios. Gracias. Bueno, nada más salud porque el amor me sobra. El amor de ustedes. ¿A poco no me quieren? Díganme la verdad. Miéntanme, mientan. Pues ¿para qué lo quiero si... Todavía no es tiempo que le entregue el módulo. Y acuérdense el módulo. Miren el módulo. Ok. Como casi les decía irónicamente, después de la confesión que hace Simón Pedro, inmediatamente Mateo pone esta negación. O sea, como que lo hubiera dejado por lo menos gozar otro ratito. Dice, a partir de entonces Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, los sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. ¿Pedro a Jesús? Pues es lo que están oyendo. Dios no lo permita, Señor, no te sucederá tal cosa. Él se volvió y dijo a Pedro, retírate, Satanás, quieres hacerme caer, piensas como los hombres, no como Dios. Ok, entonces es irónico que Pedro increpe a Jesús. El verbo increpar es fuerte, muy fuerte. Y más en el contexto del siglo I. Imagínense a un discípulo regañando, increpando al maestro. O sea, prácticamente lo deshonra. Y acuérdense que para aquellas comunidades el honor es sumamente importante. Una vez que se pierde el honor, ya no hay manera de recuperarlo. Entonces, aparte, vayan al versículo 22. Dice, Pedro se lo llevó aparte y se puso a reprenderlo. Dios no lo permita, Señor. Allí ya tenemos una negación y luego no te sucederá tal cosa. Doble negación. Añade una doble negación, no te pasará eso. Una negación parece que no es suficiente, sino que le aumenta otra. En Mateo 16, 23, Jesús se volvió y le dijo a Pedro, vete, ponte detrás de mí, Satanás, eres el tropiezo para mí, porque tu idea no es de Dios, sino de los hombres. Y Pedro y Satanás están unidos contra la misión de Jesús. Para describir esta unión del diablo contra el proyecto liberador de Jesús, Mateo usa una vez más las mismas palabras que utilizó en las tentaciones de Jesús. Allá en las tentaciones, Jesús dice, vete, Satanás, en el 4:10. La misma expresión que utiliza ahora aquí. Pedro, al querer persuadir a Jesús de su misión, no solo es un satán, sino también está escandalizando a la comunidad con su comportamiento satánico. Por eso es que él es la piedra que sirve de tropiezo. Y dice, todos los que son escándalo en el Evangelio de Mateo terminan en las llamas del infierno. Por eso es mismo que por eso, allí va. Piensas como los hombres.
en el infierno como lo entiende el mundo bíblico, especialmente como lo entiende el Evangelio de Mateo. Recuerden que el Evangelio de Mateo habla de la Gehenna, el lugar del fuego eterno, que se refiere al basurero, es el lugar del basurero del pueblo de la ciudad de Jerusalén, donde antiguamente se ofrecían los ídolos al dios Moloch, se pasaban por el fuego. Y ese era el infierno, que ellos lo consideraban la Gehenna, el lugar del infierno, las llamas. Entonces, todos los que son escándalo, Pedro es escándalo, terminan prácticamente fuera de la presencia de Dios. En Mateo 13:41, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles, escardarán de su reino todos los escándalos y a los que cometen la iniquidad. Y bueno, en eso estaría también Pedro allí. Porque hemos sido bastante complacientes con la figura de Pedro. También en Mateo 18:7-9 dice: pobre mundo por los escándalos, porque forzosamente los escándalos van a llegar, pero ay del hombre por quien llegue el escándalo. Si tu mano o tu pie te pone en peligro, córtatelo y tíralo. Más te vale entrar manco o cojo en la vida que ser echado al fuego perenne con las dos manos o los dos pies. Y si tu ojo te pone en peligro, sácatelo y tíralo. Más te vale entrar tuerto en la vida que ser echado con los dos ojos al fuego del quemadero. Entonces, prácticamente, Pedro como escándalo termina mal. Al querer reprender a Jesús, ¿no? Y lamentablemente hemos sido bastante benevolentes con la figura de Pedro. Este texto es muy fuerte. De ninguna otra persona se ha dicho semejantes cosas. En el monte Tabor, vayan al capítulo 17. Jesús nuevamente toma a 3 de sus amigos. Dice 6 días más tarde en el 17, el 1. Seis días más tarde llamó Jesús a Pedro, a Santiago y a su hermano Juan. Entonces, si es prácticamente en los 3 grupos, parece ser que Pedro no tiene privilegios. El hecho de que lo llame primero, probablemente pueda haber un poquito allí de liderazgo. Entonces, dice, delante de ellos se los llevó a la montaña elevada. Delante de ellos se transfiguró, su rostro resplandecía como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. De pronto se le apareció Moisés, Elías conversando con él. Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús: Señor, qué bien se está aquí. Si te parece, armaré 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa le hizo sombra, y de la nube salió una voz que decía: Este es mi hijo querido, mi predilecto, escúchenlo. Al oír, los discípulos cayeron boca abajo, temblando de mucho miedo. Jesús se acercó, los tocó y les dijo: levántense, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, solo vieron a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les ordenó: no cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Los discípulos le preguntaron: ¿por qué dicen los letrados que primero tiene que venir Elías? Jesús respondió: Elías tiene que venir a restablecer nuevamente el orden de todas las cosas, pero les aseguro que Elías ya vino y no lo reconocieron y lo maltrataron. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a sufrir a manos de ellos. ¿Ahí hace referencia a Juan el Bautista? Entonces comprendieron los discípulos que se refería a Juan el Bautista. Muy bien. Entonces, la palabra rabí, título que Marcos 9:5, es cambiada aquí por Señor. Tristemente para Pedro, llamar a Jesús como Señor y no rabí, como lo hace en Marcos, lo deja muy mal parado, porque la palabra Señor es asociada con los falsos discípulos. En Mateo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino la persona que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué Mateo no siguió a Marcos en este sentido? Marcos dice: Rabí, qué bien estamos aquí. ¿Por qué le cambia al Señor? Entonces da la impresión de que Mateo puede tener sus propias reservaciones acerca de la figura de Pedro.
Dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, los que practican la iniquidad. Entonces, no todo el que diga Señor, Señor, y Mateo parece que pone a Pedro con esas palabras, refiriéndose a Jesús, Señor. La idea de hagamos 3 chozas, que es la frase que Marcos utiliza, y habla en plural, que incluye también a Jesús en la construcción de las chozas. Fíjense cómo Mateo las cambia, es sustituida. Si quieres hago 3 chozas aquí. O sea, ya le pidió como órdenes ahí, ¿no? No, es solamente Pedro el que quiere hacer las chozas sin la ayuda de la comunidad. En Marcos es hagamos. Toda la comunidad participa del hacer. Aquí Mateo cambia y sustituye esa frase por lo que dice Pedro. Si quieres, hago aquí, yo Pedro, hago aquí, por mis calzones, 3 chozas. Solo Pedro puede hacer aquí. El aquí no aparece tampoco en Marcos. 3 chozas. El aquí implica que Pedro no quiere bajar al camino discipular de la cruz. Se quiere establecer aquí en el momento de la transfiguración. Pero oiga, pues ¿qué más quiere ahí? Imagínese, ya tiene a todo, ahora sí que tiene a todas las estrellas del firmamento. De la historia de la salvación las tiene ahí juntas. Entonces, pero no se puede ser discípulo del aquí, del momento de la transfiguración, si no se es discípulo del allá en el Monte Calvario. Es necesario bajar y no quedarse estacionado en el aquí. Y solamente Mateo pone a Pedro queriendo de alguna manera limitar esta experiencia, prolongarla y no caminar en el camino de la cruz. El aquí implica entonces que Pedro no quiere bajar al camino discipular de la cruz. Solo Jesús fue transfigurado, no Elías ni Moisés. No se dice que Elías fue transfigurado, no se dice que Moisés fue transfigurado. Sin embargo, Pedro quiere hacer 3 chozas, quitándole así la prominencia al resucitado. Y esto, ¿qué es lo que está tratando de decir Mateo? Probablemente Pedro sigue anclado todavía en las categorías del judaísmo, que creía en la prominencia de la figura de Moisés y de Moisés y de Elías. Le está dando el mismo valor Pedro. El querer hacer 3 chozas le está dando la misma dignidad, el mismo honor casi a los 3, cuando solamente el que se transfiguró fue Jesús. Le está quitando de alguna manera o está contrarrestando la divinidad de Jesús. ¿Por qué no hacer una sola choza mejor para todos? Porque no estábamos allí en el Tabor para dar la opinión. Hagamos una. No estábamos en el monte, que no se dice Tabor, pero la tradición lo pone como el monte Tabor. Pero la idea, ¿entienden la idea de que Pedro quiere hacer las 3 chozas? Entonces, por eso hasta la voz del cielo interviene para corregir a Pedro. Todavía está hablando, escuchen a Jesús, no a Elías ni a Moisés. Escuchen a Jesús. Y yo creo que esto refleja cómo la gente le está costando desprenderse del judaísmo. Me viene aquí en la mente el texto de la parábola del rico Epulón, que es propia de Lucas, donde el rico le dice al padre Abraham, manda a Lázaro. ¿Se acuerdan de esa historia? Sí. Y luego Abraham le dice, no, la gente cree que esa historia es para el más allá, pero esa historia también es para el más acá, más bien que es para el más acá. Entonces, ¿qué es? Le dice, empieza a negociar, bueno, manda a Lázaro,
Y luego le dice, bueno, si no manda a Lázaro, mándalo a la casa de mi padre, que ya tengo 5 hermanos. ¿Se acuerdan? Y Abraham le dice, no, allá tienen a Moisés y a los profetas. Y el rico insiste, no, si es más fácil que le crean a un muerto. Y luego Abraham vuelve a replicar, si no escuchan a Moisés y a los profetas, aunque el muerto resucite, no le van a hacer caso. Parece ser que ese texto tiene más respeto por escuchar a Moisés y a los profetas. Aquí parece que Mateo es más radical para decir, no, a la única persona que hay que escuchar es a Jesús. Los otros son importantes cuando se movían en el ámbito judío. Pero aquí la comunidad está saliendo del ámbito judío y ahora tienen que comenzar a dar su lealtad y su fidelidad al protagonista, que es al hijo amado. Hay que escucharlo. Pero entonces, porque esas son, o sea, ¿cómo le diré? Esas son las figuras más representativas o más grandes del judaísmo. Sí, entonces no merecen, bueno, obviamente que no merecen el mismo respeto que Jesús por el hecho de que Jesús es hijo de Dios. Pero también en su tiempo ellos también hicieron grandes cosas por el pueblo de Israel. Hicieron grandes cosas y con todo lo extraordinario, son importantes, son unas figuronas, ¿no? Son unas figuronas, pero acuérdate que esta comunidad ya se está moviendo, se está desprendiendo de la sinagoga. Se está desprendiendo de la sinagoga, se está desprendiendo de las tradiciones, de los valores que antes tenían, están relativizando de alguna manera. Si antes la figura de Moisés y la figura de Elías y los profetas era importante, ahora con el evento de Cristo resucitado van a tener que comenzar a poner cada quien en su lugar. Y parece que tiene que emerger la figura de Cristo, de escucharle, de seguirle, de darle su lealtad. Esta comunidad, les decía el primer día, viene de un trasfondo netamente judío, donde las figuras de Elías, de Moisés, es importante. Para mucha gente probablemente quieren quedarse anclados. Pedro representa a este grupo que quiere quedarse anclado en las categorías del judaísmo. Y parece que el Espíritu de Dios es estar moviendo a la comunidad, es decir, ya el tiempo de Elías y de Moisés, grande, bello, maravilloso, ya pasó. Ahora estamos viviendo en otro tiempo diferente, y donde la persona que hay que escuchar es a Jesús, al Hijo amado. Quedan dudas, el mismo Padre habla y para corregir a Pedro, ¿no? Entonces, escuchen a Jesús, no a Elías, no a Moisés. Es Jesús el amado el que hay que escuchar. Y lastimosamente Pedro parece que está anclado todavía en las categorías del pasado. Con estas observaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Sí. Anteriormente se me había dicho, o bueno, había escuchado que supuestamente Elías y Moisés representaban la ley y el otro a los profetas. Cambia bastante la visión que ahorita usted. Este solamente, en el caso, por ejemplo, de Lucas, cuando dice que escuchen a Moisés, que representa la ley, y a los profetas, que es la idea de que el hombre en la parábola del que tiene sus 5 hermanos, ¿quiénes son? Este hombre representa a los que vienen con la idea de el Dios que me bendijo, el Dios de la ley que me dio todos los bienes, por eso yo era rico, por eso yo podía banquetear, y el Dios que castigó a aquel pobre miserable, y en cambio los profetas son los profetas que denuncian la riqueza del rico contra la explotación del pobre. Entonces parece que en la historia de la parábola de Lucas, quiere ver de alguna manera que quiere corregir esa teología de la abundancia, de la prosperidad, para decir, está bien que tienes la ley, pero también tienes que tener a la voz de los profetas que habla a favor de los pobres, a favor de Lázaro, ¿no? Aquí es lógico que la comunidad de Mateo
todavía se mueva con las categorías del judaísmo. Todavía respete la tradición de los profetas, respete la tradición de la ley. Este es el evangelio más cercano al judaísmo. Sin embargo, también ya va viendo o va abriendo camino para irse desprendiendo y para ir relativizando y para ir poniendo en el centro su fe. Y parece ser que hay un grupo de personas que dicen nada se puede equiparar con Jesús. Ni siquiera Elías, ni siquiera Moisés. Ahora la manera de que Dios habla ya no es por medio de Elías ni por medio de Moisés. Ahora es por medio de Jesús. Escuchar entonces a Jesús es escuchar la voz de Dios. Hay una relación íntima. Lo que hace Jesús está atestiguado y legitimado por la persona o por la presencia de Dios. Entonces, y yo creo que este tipo de teología a los seguidores del judaísmo les causó mucho problema porque ya se le está dando títulos divinos a una persona humana. Y eso equivaldría casi como a una idolatría. De estar diciendo cómo es que a esta bueno, ¿a qué tipo de persona humana? Si se le hubiera dado, por ejemplo, todos esos títulos al sumo sacerdote, bueno, pues está bien, es el sumo sacerdote, conoce la ley. Pero a una persona crucificada, a una persona maldecida, entonces ese va a ser el escándalo para esa comunidad. Y sin embargo, parece que la comunidad sigue fiel, dice, este es el amado, a ese hay que escuchar. No a escuchar a nadie más que a Jesús. Y yo creo que sería otra vez la invitación, no escuchen. Pero nosotros parece que nos dice, escucha los discursos que te deshumanizan, a ese sí le creen. Uno se muere, no, mire que Dios les ama y no le creen. Y van y escuchan de que Dios se van a condenar. Sí, me voy a condenar. Y dices, ay, bueno, a la gente le gusta. Pedro está poniendo en el mismo término, digamos, que de profeta a Jesús cuando nos pone en las tres chozas, pero después él hace una declaración poniendo a Jesús como Mesías, como el Hijo del Dios vivo, o sea, como que lo sube y luego lo baja. En este texto como que no da para que lo ponga como el Hijo de Dios vivo. Quien lo está rectificando es la voz de Dios. No, en el otro. En el otro sí, pero en este texto parece, analizando la figura de Pedro en relación con Jesús, parece muy ambiguo, ¿cierto? Parece como que no se decide. Ahora, bueno, vamos a ver, vayan al capítulo 18, por favor. Ahora sí que estamos con Pedro en toda la Biblia. En el 18, 21, 22, ¿se acuerdan? El capítulo 18 y 19, solamente para el contexto, es lo que tiene que ver con toda la vida de la comunidad. ¿Qué hacer cuando una persona falla? ¿Cómo disciplinarlo? Fíjense que hasta el día de hoy cuesta trabajo cómo hablar nuestra verdad con amor y aceptar nuestra verdad también. Y a veces la gente piensa de que, ay, no, es que lo hace para amargarme el día. El capítulo 18 y 19 hablan de cómo disciplinar todos los problemas que se van a ir dando en torno a la vida comunitaria. Y entre ellos está el perdón. Está el perdón, y bueno, también este perdón que a veces también se ha manipulado tanto, ¿no? Entonces, por allí en el 18, 21, 22, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mis hermanos? Anteriormente había dado todas las indicaciones de cómo perdonarse entre personas. Si tu hermano te ofende, háblale a solas. Si no te hace caso, trae a alguien de la comunidad. Y ustedes, aunque los pongamos a toda la comunidad, la gente no se quiere perdonar, no se quiere. ¿Por qué será tan difícil el perdón? ¿Qué quiere decir perdonar, padre? ¿Qué quiere decir perdonar? Eso es lo que Imagínense, si no sabemos el contenido de la medicina, ¿cómo vamos a también tener o poder tomar
mano la medicina. Si no sabes, si no sabes la enfermedad. Lo que envuelve ese proceso. Pues Les es gusta que- por el comienzo y a lo mejor un proceso y luego un resultado. ¿Sabe qué lo baso yo, señora? A mí- No, a ver el nombre. Queremos, señora, ¿qué? No, señora bonita, discúlpeme. Ahorita Nelly. Señora Señora Nelly. Sí, sí. Ahorita sabes que ahorita se me revuelve la cosa que Al baño. ¿Qué? Ay, don Rubén. Acá adentro, no acá adentro. Ya está, ya. Ok, yo entendí el perdón porque yo tuve que pedir perdón muchísimas, o sea, cuando yo empecé a caminar en estas cosas, yo tuve la necesidad de pedir perdón un chorro de veces y a muchas gentes. Y yo entendí el perdón hasta que me tocó pedirlo. Y yo me sentía tan mal de que la gente no me quisiera perdonar lo que yo les había hecho antes. Pero cuando yo ya empecé a perdonarme, a pedirles perdón a ellos, y si no me lo daban, empecé a perdonar a la persona más difícil de perdonar. Y esa persona más difícil de perdonar es yo mismo. Porque el juez más inquisidor que tengo yo soy yo mismo. Entonces yo entendí el perdón a partir de perdonarme a mí mismo y de liberarme, de decir, ok, ya la regaste, no estás en el cajón, todavía no te mueres, tienes un montón de cosas que hacer. Pero antes de entender el perdón, hay que tener la necesidad de pedirlo y de que alguien se lo dé. Si no, nunca lo vamos a entender. ¿Y qué tal con el te perdonas, pero de corazón? Ay, reina, es una cosa tan hermosa. Es como si, no sé, es como si usted tuviera su basement lleno de tiliches y usted sabe que ya no, que tiene el vestido que usted utilizó en los años 70 y le gustó un montón, pero ya está bien amarillo. Y por mucho que le gustó y que le quedaba re bien en aquel tiempo, tuvo el valor de hacerlo bolas y echarlo a la basura o donarlo. Así. Entonces, volviendo al texto, después de escuchar estas experiencias, y cada quien tiene que tener su propia experiencia y su propia manera de experimentar este perdón. ¿Cómo se perdonaba la comunidad en tiempo de Jesús? ¿Cuál es lo que Jesús propone? Y allí aparece otra vez Pedro proponiéndole algo bien atractivo a Jesús, que uno esperaría decir, bueno, pobre Pedro, intenta verdaderamente, intenta de una manera, intenta de otra, pero parece que cada vez que intenta, ya casi que hasta me está dando más compasión el pobre Pedro para perdonarle. La idea viene en el ¿cuántas veces tengo que perdonar? Pero no podemos aplicar un perdón si no nos hemos perdonado nosotros mismos. No podemos saber el proceso de lo que es un perdón a alguien más cuando no hemos experimentado. Por eso yo creo que todo el mundo tiene que entrar en este proceso de perdonarse. Y qué difícil es perdonarse. Qué difícil es perdonarse. Porque es más fácil echar culpas, porque a veces también da miedo. La gente mejor prefiere estarse atada así lastimeramente, que la gente le tenga compasión, en vez de experimentar el perdón. Y es que la gente dice que no se lo merece, es que no perdonas porque la otra gente se lo merezca. Perdonas porque tú te lo mereces. Ustedes se merecen no vivir. No fuimos creados para ser basureros, para traer basura, para traer sentimientos que... Pero, bueno, Dani utilizó la imagen del cochinero que usted tiene en su casa y su vestido. Bueno, él dijo... Aclarando que no conozco su basement. Del cochinero, bueno, y hasta el vestido que ya está todo amarillo de los 70 que le gustó mucho. Bueno, ¿cómo vaciarse? Pero ¿cómo vaciarse de los sentimientos que uno...
Y piensen ustedes, este día a lo mejor puede ser la capsulita que esta noche se vayan meditando de qué tengo que dejar ir. ¿Qué cosas me hacen daño y me siguen lastimando el solo de pensarlas? El solo de recordarlas. Y no es porque la otra gente se lo merezca, sino porque ustedes se merecen no venir cargando eso. Y a veces tenemos que experimentar y decir, bueno, y solamente la persona que es capaz de vivir libremente sin esos sentimientos va a ser la persona que va a estar capaz también para recibir cosas muy buenas. Pero es todo un proceso. No es fácil y más, gracias Pedro, porque por lo menos se nos hubiera dejado en suspenso, pero ahora lo que Jesús dice es cosa escandalosa. Se acercó Pedro y le preguntó, Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarle? ¿Hasta 7 veces? Uno dice, bueno, así como que Pedro ya traía la respuesta. Le contestó Jesús, no te digas hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y entonces esto es más complicado. El 7 es el número perfecto, como ustedes lo saben. Pedro permanece en la ignorancia de la propuesta de Jesús en este... Ay, no, yo estoy acá con Jesús. ¿Dónde me quedé? No, me quedé acá. Ok. Entonces, ¿cuántas veces hay que perdonar? 7 veces es un número correcto. Pedro parece que dice esta vez sí la dice, jejeje, lo agarré. Ahora sí lo agarré, lo tengo 7 veces. Y ¡zas! Jesús que le sale muy judío. Un judío contesta siempre con otra pregunta. Yo siempre le decía a un amigo judío, le digo, ¿por qué siempre ustedes los judíos les preguntan una pregunta y contestan con otra respuesta, dan la respuesta con otra pregunta? Dice, ¿de verdad? Digo, sí, ¿ya viste? ¿Ya viste cómo siempre está en la psique del pueblo judío, con una pregunta con otra pregunta? Entonces, 7 veces es el número correcto. Los rabinos del tiempo de Jesús exigían perdonar solamente 3 veces. Así que el hecho de que Pedro diga 7 veces 7, bueno, pues es muy correcto, muy bien. Uno pensaría, así que Pedro ha superado a los rabinos, pero Jesús parece que no está contento con la propuesta de Pedro porque lo corrige. El perdón de Jesús es 70 veces 7. Y estará trayendo Mateo aquel texto del libro del Génesis donde Lamec es vengado 70 veces 7, Lamec de los descendientes de Caín. Muy probablemente es la misma formulita. Entonces, la venganza que antiguamente si Lamec podría ser vengado 70 veces 7, ahora la nueva comunidad ya no se basa en la venganza. La nueva comunidad que Jesús está proponiendo es basada en una relación de perdón. El perdón de Jesús es 70 veces 7. Las 7 veces de perdón que Pedro propone quedan eclipsadas con las 70 veces 7 que Jesús requiere de sus discípulos. Lo intentó, podemos decir, bueno, pues por lo menos lo intentó, pero no fue suficiente. No fue suficiente para la propuesta de Jesús. Y bueno, ¿quién va a ser suficiente para la propuesta de Jesús? Ahora, también aparece por allí un texto donde Pedro se deja ver bastante materialista en el seguimiento. En el seguimiento de Jesús, vayan al capítulo 19. En el versículo 16 se le presenta a Jesús un joven rico, ¿se acuerdan? Que le dice, maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para alcanzar la vida eterna? Y Jesús le contestó, ¿por qué me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es bueno. Y bueno, ya empieza Jesús a decirle lo que hay que hacer. Y al oír que tenía que regresar el dinero a los pobres, el joven se fue triste porque era muy rico. Y Jesús le dijo a sus discípulos, les aseguro que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Se los repito, es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el reino de los cielos. Al oírlo, los discípulos quedaron muy espantados y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Jesús los quedó mirando y les dijo, para los hombres es imposible, para Dios todo es posible. Entonces aquí viene nuestro protagonista. Pedro respondió, mira, nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido.
¿Qué será de nosotros? A la incapacidad del joven rico de seguir a Jesús, aparece una vez más Pedro, el chico materialista, para informarle a Jesús que ellos han dejado todo por seguirle. Solo en Marcos aparece que han dejado todo. Mateo utiliza información exclusiva de su fuente y añade, pues mira, nosotros ya lo hemos dejado todo y te hemos seguido. En vista de eso, ¿qué nos va a tocar a nosotros? Eso solamente lo tenemos en Mateo, no en Marcos. Y uno dice, bueno, parece que Pedro está más interesado por el mundo de acá. Pedro quiere una compensación económica aquí y no se da cuenta que el discipulado que requiere Jesús debe estar libre de esas ataduras económicas. Acaba de decirle la persona en la figura del joven rico. En Marcos 10:30, que no tiene esta actitud materialista de Pedro, dice que las personas que dejaron todo, fíjense, en Marcos 10:30 dice que las personas que dejaron todo recibirán 100 veces más ahora, en este tiempo, casa, hermanos, hermanas, madre, hijos y terrenos, aunque con persecuciones y en la edad venidera, la vida eterna. Pero aquí Pedro, por andar de materialista, se le promete el reino venidero, pero no gozará de la economía y aquí y ahora. Y yo creo que esto va muy a la imagen de Jesús. Denle a este que tiene 5, denle al que tiene 10, denle las otras 2. Entonces Pedro, por estar preocupado por tener una ganancia económica, al final no cita a Marcos con lo que iban a recibir 100 veces en este mundo, ¿no? En este tiempo. Después Mateo ofrece una interpretación para otorgar nueva familia aquí y una nueva vida aquí, pero tiene que ser últimos y no primeros como estuvo a Pedro. Entonces este texto presenta a Pedro bastante ambicioso. Ahora, la otra cosa, ¿qué pudo haber dejado? ¿Es cierto? ¿Pudo dejado familia? Y si somos honestos, parece ser que sigue manteniendo la casa. Si solamente utilizamos la figura de la información que nos maneja el Evangelio, se sigue diciendo que era la casa de Pedro. Entonces, ¿dejó realmente la casa? ¿Dejaría la familia para seguir a Jesús? Pablo nos va a decir de que ¿acaso no tenemos nosotros, Bernabé y yo, diría Pablo, el derecho de tener mujer como la tiene Pedro? Parece ser entonces que Pedro no dejó la mujer. O sea, ¿qué más podría dejar? El barco, la barquita, la red, porque yo creo que no eran de él. Porque parece que no, de Andrés, de Santiago y Juan, parece que ellos eran con su padre, lo dejaron en la barca, da la impresión de que ellos sí eran los dueños de la barca. En cambio, con Pedro y Andrés, da la impresión de que trabajaban para otra persona. ¿Y qué podían haber dejado si estaban remendando las redes cuando pues no tendrían mucho dinero para comprar otra nueva? Esos detalles dicen, bueno, pues a lo mejor dejaron una vida familiar, que ya sería bastante, pero da la impresión de que no hubo realmente una ruptura con el estilo de vida anterior. Ajá. Entonces, esto es en cuestión de Pedro, en cuestión del... después viene todo el capítulo prácticamente de la negación, del tiempo de la pasión. La figura de Pedro va a ir también resaltando por allí, ¿no? Pedro y sus lágrimas de cocodrilo, porque, pues, bueno, Pedro se queda llorando. Padre, una observación un poco rara que puedo decir cuando dice que dejamos todo. La Biblia, como la están escribiendo en muchos, empieza el principio y nos anuncia qué va a pasar después. Posiblemente aquí nos anuncia que Pedro va a perder todo después de la negación. ¿Cómo se va a sentir él cuando él le dice, yo no te voy a dejar, yo voy a estar ahí? No solo lo digo una vez, sino 3 veces. Y solamente lo dice aquí, no lo dice en Marcos. Solamente Pedro hace esta afirmación. A las palabras de Jesús de que todos lo van a abandonar, Pedro sale al rescate. Yo nunca. Solo Mateo tiene esta expresión verbal. Pedro lo abandona e intenta seguirlo de lejos.
realmente, como dice nuestro dicho, más pronto cae un hablador que un cojo. No se puede escapar de su conciencia, o sea, podemos, que nadie nos vio que negamos esto, ¿verdad? Pero la conciencia de uno es el peor verdugo que uno puede tener. Por eso que es muy difícil de perdonarse uno mismo, ¿no? En la negación de Pedro con la esclava, fíjense que es bastante interesante. Aquí Mateo cambia la palabra abajo que usa Marcos por afuera para situar a Pedro. En un plan teológico, Pedro está siempre afuera. Se está dando, acuérdense en la escena, en un lado tenemos a Jesús que está siendo juzgado por la más alta persona adentro de la casa, por la más alta persona de poder que es el sumo sacerdote. Y afuera, que en Marcos dice que abajo, da la impresión de que tenemos otra escena. Afuera, dice, está Pedro situado dando una confesión con la persona que no tiene ningún valor en la casa. Ni siquiera dice que era la esclava del sumo sacerdote, como lo había dicho Marcos. Era una esclavilla, una persona que está interrogando a Pedro, la persona más baja del extracto social, es la persona que está llamando a Pedro a juicio. Y tiembla ante esa situación. Entonces la idea de que Mateo cambia la palabra abajo que Marcos utiliza por afuera, parece ser que prácticamente Pedro ya quedó fuera de toda la comunidad. Esto mismo lo constatamos cuando estaba fuera de la barca. Esto mismo lo constatamos cuando quedó fuera de que Jesús le dice, retírate fuera de mí, Satán. Entonces como que siempre Pedro está y no está, y al final se queda fuera de la propuesta alternativa de Jesús. La esclava que interroga a Pedro es solamente una esclava y no una de las esclavas del sumo sacerdote, como nos informa Marcos. Es una esclava, nada más una esclava. Marcos nos dice que era una de las otras esclavas, o sea, da a entender de que había más esclavas. Aquí solamente es una esclava, de tal manera que Pedro no tendrá nada que estar diciendo de esta bendita esclava, ¿no? Pero ya era su conciencia que ya lo estaba... Era su conciencia que lo está llamando, Ustedes pueden leer todo ese capítulo sobre la esclava en la... Es que no nomás era una esclava, era Rebequita, no sé. Era mi Rebequita, la malcriada. Era que esté exigiendo verdad, que esté exigiendo que le digan verdad. Realmente, ¿qué está de malo con una persona que quiere decir verdad? Aquí Mateo cambia toda la escena. Entonces, la negación de Pedro en Mateo es más dramática. Niega a Jesús ante una sola persona que no tiene valor jurídico ni legal. Es más fuerte. Y ya cuando uno se pone a ver, dice, bueno, ¿qué es lo que está pasando con Pedro? ¿Por qué? Si realmente Mateo quería hablar muy bien de Pedro, por lo menos hubiera copiado idénticamente como lo había tratado Marcos. Al final Marcos parece que lo trata con más benevolencia. Si después de estos textos uno dice, bueno, y este es que es el héroe para Mateo, pues mejor prefiero que yo no sea el héroe. Porque en la manera en que lo va descubriendo. Entonces, Mateo nos dice que la negación de Pedro se realizó en frente de todos. Solo Mateo tiene esta información. Hacer una negación en frente de todos tiene una connotación bien negativa en el Evangelio de Mateo. En Mateo 10:33 dice, pero a cualquiera que me desconozca delante de los demás, yo también lo desconoceré delante de mi Padre que está en el cielo. No hay manera de redimir a Pedro porque ha negado conocer a Jesús en frente de todos. Y de la misma manera que lo ha negado en frente de todos, previamente Jesús nos había dicho, si alguien me niega delante de los hombres, yo también los voy a negar. Entonces uno dice, ¿qué Pedro no se daría cuenta de lo que estaba haciendo? ¿O Mateo no se dará cuenta que anteriormente había dicho que no se puede negar a Jesús? Y no solamente eso. Pedro niega por segunda vez ante otra esclava
que lo vuelve a confrontarle. Solo Mateo nos informa que Pedro negó a Jesús con un voto. Hizo un voto para decir, yo no lo conozco. O sea, es más grave esta negación. Jesús había prohibido usar votos para sustentar la verdad. En Mateo 5, 33, 37, un texto que es exclusivo de Mateo, Jesús afirma, cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, y cuando digan no, que sea no. Cualquier cosa de más proviene del maligno. Luego entonces el juramento de Pedro viene del maligno. El hecho de que lo haya jurado con un voto no es cualquier cosa. Así que cuando ustedes juren que porque aquí nomás era poquito así, que no sé qué, viene del maligno. Ay, no es cierto. No es cierto, Beata, no es cierto. Pajarito. Mamita, viene del maligno. Tú di tu verdad. No se compliquen, di tu verdad. Si la otra persona te cree o no te cree, es problema de la otra persona. Pero hay una parte que dice en la Biblia que dice, bueno, literalmente, que dice sí, se jura por algo. Algo recuerdo acá por las cartas de... ¿Por las canas de quién? De Pablo. No, más adelante, del Nuevo Testamento, algo leía así, algo literal. Pero ¿De qué decía? algo dice así que cuando juren, que sea algo por algo, yo recuerdo haber leído. Por el templo, Mateo, Mateo no. Mateo te dice que solamente di sí cuando es sí, no cuando es no, lo demás viene del pingo. Y entonces no hay manera de redimir a Pedro. Lo siento por los pedritos que tenemos aquí, ¿verdad? Pero no hay manera de redimirlos. Entonces, con este voto del demonio, Mateo ha aniquilado a Pedro, o más bien Pedro se ha aniquilado porque ha negado públicamente conocer a Jesús. Y ya, ¿por qué Mateo nos informa que lo negó con un voto? Marcos no nos dice eso. ¿Por qué? Esa es la pregunta del millón. Además, Pedro está en confrontación con Jesús, que se encuentra en una situación más grave. A la pregunta que le hace el sumo sacerdote a Jesús, te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Fíjense lo que dice Jesús. Tú lo has dicho, respondió Jesús. Jesús no compromete su verdad. Son las palabras del sacerdote y no las de Jesús. Tú lo dices. Tú lo dices, no lo estoy diciendo yo. Y entonces, ¿por qué? Y Jesús, que estaba en una situación más grave, con la persona que representa el poder absoluto religioso, en cambio Pedro, con una esclava, la más baja del extracto social, es capaz de negarlo con un voto. Entonces, el nazareno rehúsa contestar cuando esté implicado un voto. No se va a meter ahí al voto. El otro sí trae a la colación de, dinos de parte de Dios, dinos por el Dios bendito, te conjuro en el nombre de Dios bendito. Y Jesús, no me meto en esa dialéctica. En cambio, Pedro, que ni siquiera es conjurado o es exhortado o es prácticamente invitado a decir verdad, Pedro ofrece bajo juramento, bajo voto, su propia verdad. En la tercera negación, Pedro está aniquilado y representa a las personas que sembró en terreno pedregoso. El significado de Pedro, la semilla cayó en su terrenito pedregoso, que escuchando la palabra con alegría, pero cuando vienen los problemas, salen afuera de la comunidad. Este es el típico ejemplo de la comunidad representada en Pedro, que escuchó la palabra, pero la palabra no dio fruto porque el terreno era piedra, Pedro. Mateo nos dice que Pedro lloró amargamente. Solo Mateo nos da esta información. Y bueno, aparte de la masculinidad de que los hombres no lloran, porque a los hombres no se les permite llorar. A los verdaderos machos no se les permite llorar.
En el mundo primero los hombres no lloran. Por eso va a venir las amonestaciones de no llores como vieja, lo que no supiste defender como hombre. Ay, pues sí. Porque la mujer es la mujer dirige duelos, la mujer llanto, la mujer es sentimiento, la mujer es emoción. Y algunas sí, ¿verdad? Algunas, hacen dramas. Pero ustedes no, ¿verdad que ustedes no? No, nadita de nada. Bueno, o sea, no estamos aquí tratando de la masculinidad de Pedro. Por ejemplo, Cicerón alababa a su amigo que dijo, te felicito porque no lloraste la muerte de tu hija, te comportaste como un verdadero hombre. Al hombre no se le permite llorar, eso es propio de las mujeres. En cambio, por ninguna circunstancia. Las lágrimas no se miran bien, ¿no? Entonces, pero ¿por qué solamente Mateo nos dice que Pedro lloró y amargamente? Todo el mundo ha interpretado las lágrimas de Pedro como signo de arrepentimiento. Pero el texto dice que Mateo salió en oscuridad y lloró amargamente. ¿Las lágrimas de Pedro son de arrepentimiento o Mateo lo castiga a la oscuridad y al rechinar de dientes? Porque Mateo ha utilizado justamente el llorar, las lágrimas en su evangelio con los que quedan afuera. El llanto amargo está asociado al rechinar de dientes de las personas que terminan afuera de la propuesta de Jesús. Pero a los súbditos del reino, va a decir Mateo allá la primera vez que aparece esta frase en el Mateo 8:12, se les echará afuera a la oscuridad donde habrá llanto y el rechinar de dientes. Allá fue el Pedro. Y además dice, el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancará de su reino a todos los que pecan y hacen pecar. Los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Así será el fin del mundo. Vendrán los ángeles y apartará a los justos y de los malvados. Y los arrojará al horno encendido, donde habrá llanto y el rechinar de dientes. Entonces el rey dijo a los sirvientes, átenlo de pies y manos y échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Lo castigarán severamente y le pondrán la condena que reciben los hipócritas, y allá habrá llanto y rechinar de dientes. Y a ese siervo inútil del capítulo 25, échenlo afuera a la oscuridad donde habrá llanto y rechinar de llanto. La pregunta es, ¿creemos en las lágrimas de cocodrilo de Pedro? ¿O Mateo lo castiga? ¿Dónde? Porque Mateo lo saca de la escena y dice que Pedro lloró amargamente. Y todos los que salen y lloran amargamente no tienen una connotación muy positiva en el Evangelio de Mateo. Y uno se puede quedar así con la cara de ¿what? Entonces, vamos a Mateo y la presencia del resucitado. Todavía hay más. Pero imagínense cómo primero exaltó su figura tanto y ahorita lo está dejando. Pues o es que a lo mejor nunca le exaltó. Uno quiso ver cosas que a lo mejor no estaban. O sea, solamente quedamos así. Vayan al capítulo 28, por favor. En Marcos, cuando estamos ya en la resurrección, en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 16:7, el joven vestido de blanco le dice a las mujeres, pero vayan a decirle a los discípulos y a Pedro, él va delante de ustedes a Galilea, allí lo verán tal como les dijo. Vean lo que dice Mateo 28:7. Después dice, ustedes no teman, sé que buscan a Jesús el crucificado. No está aquí, ha resucitado como ha dicho. Acérquense a ver el lugar donde yacía. Después vayan corriendo a anunciar a los discípulos que ha resucitado y que irá por delante a Galilea. Allí lo verán. Este es mi mensaje. ¿Qué es lo que hizo Mateo? Quitó a Pedro de la resurrección. Marcos tenía a Pedro en la resurrección. Vayan y díganle a Pedro que allá lo verán. Y Mateo
Mateo quitó a Pedro de ese mandato. Mateo 28:7, luego vayan pronto a decirle a sus discípulos, Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. ¿Qué pasó con Pedro? ¿Por qué lo excluyó Mateo? Algunos especialistas dicen que quizás Marcos y Pablo en 1 Corintios 15:5 añadieron el nombre de Pedro. En este sentido, Mateo sería el único correcto. ¿Se acuerdan ustedes que en la primera carta de Corintios 15, Pablo habla de la tradición que recibió y según esta tradición que recibió se le apareció primero a Cefas, a los 500 hermanos. Muchas personas creen que que Marcos y Pablo posiblemente aumentaron el nombre de Pedro en ese documento y que por eso es que ahora Mateo no lo incluyó, porque posiblemente Mateo estaría más cercano a la verdad al no incluirle, pero no hay ningún texto que soporte esta hipótesis. Es más probable que 1 Corintios, que está fechada entre los 55 y el Evangelio de Marcos entre el 65 y 68, tengan más veracidad de que en la historia de la resurrección Pedro estaba dentro de la lista y por alguna razón Mateo lo ha excluido. ¿Por qué lo excluyó? Esta es la pregunta del milenio. Entonces, es mejor pensar que Mateo excluyó a Pedro de la resurrección por motivos teológicos. Y esto, ¿ustedes qué opinan? ¿Rescatamos a Pedro? Pero ya lo excluyó porque, como entiendo excluir, es de que en las otras dos listas antiguas se menciona el nombre de Pedro. Ahora, si lo pone ya con todos los discípulos, le quita. Por eso mismo, entonces va con esa finalidad. Prácticamente le va quitando todo. ¿Qué pasó, mi general? Yo veo como que la situación está que dentro del mismo grupo de los discípulos, había los que venían o que habían sido pescadores y luego venía que era publicano, que se supone que debía saber más escribir, leer y escribir. Entonces como que acá el grupo Escribano. de los pescadores decían, este es traidor o cosas así, que anda agarrando los impuestos para Roma y está aquí solamente porque Jesús lo quiere tener aquí, pero como que lo veían así como... Bueno, esto ya será como una telenovela. Todavía no hay manera de ver todas estas cositas, pero de que sí tenían sus prejuicios contra los que eran recaudadores, los tenían como todo buen judío, porque era la peor profesión de un judío en tiempo de Jesús, porque se miraban como colaboristas para el imperio romano. Entonces, no sé, Mateo presenta de una manera, viendo con estos pequeños ángulos, con estos pequeños acercamientos la figura de Pedro, por lo menos espero que les deje la duda. Esto solamente es una manera muy particular de ver. Padre, entonces yo estaba pensando cómo Pedro va en el proceso para el seguimiento de Jesús, pero al último ya no, o sea, ya no hay Pedro, o sea, no pudo con ese seguimiento. O sea, está eliminado totalmente. Trató de ir en el camino, pero ya después se acabó, no llegó. Porque posiblemente eso fue lo que pasó con mucha gente que siguió a Jesús. Muchas de los hermanos y hermanas que le dieron su fidelidad a Jesús al principio, a lo mejor cuando vinieron los problemas, o se asimilaron, o simplemente se echaron para atrás, dijeron esto es demasiado. Y algunas otras personas siguieron para adelante.
Pedro representará entonces al primer grupo que... Pero claro, nosotros hemos hecho de Pedro prácticamente otro... A ver, Gaby, luego Silvia. Entonces, ok, no cabría la posibilidad de que si Jesús muere en el 33, Pedro no se ha quedado ahí muerto. La comunidad ya vería a Pedro, si es que realmente se interpretó este texto así como lo dice, tú eres Pedro y aquí tú vas a ser el mero mero. La comunidad ya no aceptaría, o Mateo, una vez que vio que pues no era cierto eso, le empezó a como todo esto que hemos visto ahorita, de cierta manera, ver que Pedro pues nomás no se merecía ese puesto. No tenemos la certeza, lo que sí sabemos es de que la figura de Pedro comenzó rápido a ser, no solamente por Mateo, sino por los otros evangelios. No podemos negar que la figura de Pedro es importante. Parece ser que la figura de Pedro sale o se postula como el líder de las comunidades. Pedro representa un tipo de cristianismo anclado en la tradición judio-cristiana que le está costando trabajo abrirse a otras experiencias. En cambio, Pablo representa otro tipo de cristianismo que va más en la línea de apertura para los paganos. María Magdalena parece ser que era la que competía también con Pedro porque representa también a un tipo de cristianismo que va más abierto también al conocimiento de Jesús. Entonces, al final cuando muere Santiago, comienzan prácticamente a quedar solamente la figura de Pedro y la figura de María Magdalena entre varios círculos de cristianos. Y todos los escritores van a tener que tratar de darle darle su apoyo a estos dos personajes. Y parece ser que hubo ciertas tendencias de ir borrando la imagen de María Magdalena, especialmente con el Evangelio de Juan, donde se presenta a María Magdalena como la endemoniada, la que habían salido 7 demonios, y bueno, sin que los otros textos nos digan nada. Y en cambio la figura de Pedro sobresale. Entonces, parece ser que este tipo de idea va por allí. Lucy, luego Miguel. Ay no, Aviatar. Ay, perdón, era Silvia, sí, mamita. Disculpa. No, dale, mamita. ¿Qué tan referente más cercana a la comunidad de la vida de Jesús? A la comunidad de Pedro que lidera, a la comunidad de Santiago, que Santiago es muy ortodoxo, muy conservante. Santiago y Pedro irían casi de la misma línea, mamita. Vienen del mismo círculo. Santiago y Pedro vendrían casi del mismo círculo. Claro que parece ser que Santiago tenía más respaldo porque era pues el hermano del Señor. Entonces, pero rápido lo matan. Entonces quien le sigue va a ser Pedro, la tradición de Pedro, la tradición petrina, el grupo de Pedro, los seguidores de Pedro. Entonces van por la misma línea. Lucy. Pero en los Actos de los Apóstoles no dice ahí como que recibió el Espíritu Santo y Eso es lo que le iba a preguntar. no cambia ahí Pedro y ya se... Esta es otra teología. Este es Lucas. Lucas inclina la balanza, parece ser que, bueno, para el lado de Lucas, Pedro ahora resulta que tiene el espíritu, se pone a defender, hace milagros, la sombra cura a la gente. Hasta la fecha, a la sombra del Señor San Pedro, ni preso, ni herido, ni cautivo. Pedro, por tu generosidad y amor, esa es la bendición que siempre me echa mi madre. La sombra del Señor San Pedro te protege y te cuida. Ay, ahora ya cuando le hable de San Pedro me va a pasar. Si algo me pasa es San Pedro, Entonces, la teología de los Hechos de los Apóstoles es diferente a la teología de Mateo. Y allá parece ser que Pedro tiene su protagónico, ¿sí? Pedro tiene es otra manera. Por eso es fascinante estos estudios, ¿verdad? De cómo uno puede estar viendo. Y al final yo solamente les presento los textos
Si ustedes, ojalá y que uno pudiera tener el convencimiento de saber exactamente qué fue lo que pasó. Lo que solamente queremos es ver que posiblemente, más bien Pedro sería como una piedra de escándalo, de tropiezo. Con todas estas maneras de verlo, da más bien que es casi piedra de tropiezo que ser piedra fundante de discipulado. ¿Quién más? Miguel y luego don Pedro, Pedrito y luego Edelmira. Pero entonces, padre, el movimiento de Pedro era más de exclusión que de incluir a gente, ¿no? Entonces así ya como ahorita que lo estaba manejando, movimiento de Pedro y Magdalena, porque Magdalena era más de incluir a gente y Pedro era como que, oh no, pues tú... Yo creo que se tiene que ver en los momentos históricos que cada comunidad estaba experimentando y los problemas concretos de cada comunidad. No todas las comunidades tenían los mismos problemas o experimentaban la misma presión de parte de los judíos o presentaban las mismas presiones de parte del imperio. Pero parece ser que el círculo que se agrupó en torno a Pedro es un círculo que va a enfatizar más la tradición judía. Va a querer que todo el mundo se circuncide. Va a querer que todo el mundo se someta a lo de la ley. En cambio, los círculos, por ejemplo, paulinos, y los círculos que nosotros podemos llamar del discípulo amado, son círculos que parece que están más abiertos, donde la ley es importante, pero pasa a un segundo plano. A ver, don Pedro y luego, ¿quién más? Edelmira. Bueno, aquí pues, nos damos cuenta, ¿verdad?, de que los autores tienen el control absoluto y ellos pueden hacer a sus personajes hablar o decir o ponerlos en ciertas situaciones que ellos quieran, como ellos gusten. Lo del autor. Don Pedrito, ¿se está escuchando usted? Conste que está hablando la cámara. Este no es el Pedro de hace unos meses. No, es efectivamente, es el autor, los autores de los evangelios presentan a sus personajes, los crean con sus luces y con sus sombras, y nunca vamos a poder verdaderamente saber qué fue o qué estaba detrás de este personaje. ¿Por qué Mateo lo... Y esto que los estamos diciendo ahorita solamente son hipótesis, pero que cuando uno ve el texto dice, bueno, como que tiene sentido, como que hay conexión, no es una hipótesis que no tenga un fundamento. Pero efectivamente el personaje solamente responde a cómo el autor los está moviendo, los está diciendo hablar o no hablar. Y bueno, si Pedro era tan importante como nosotros pensaríamos, ¿por qué Mateo lo va poniendo así como en ambigüedad? Lo va dejando con sus cosas un poquito negativas. Edelmira. Uy, mamita, no tengo el certificado de difusión. No, la tradición dice que murió en Roma, crucificado al revés. La tradición, pero no hay documentación, o sea, el texto bíblico no te lo dice. Eso es la tradición. Gaby. Padre, como corroborando como fuentes extrabíblicas de Jeremy O'Connor, del libro que nos dijo que leyéramos, él dice que en realidad el que estaba al mando de la iglesia no era Pedro, sino era Santiago. Y entonces esto viene como a desacreditar toda esta información de que tú eres Pedro y tú eres el libro. Santiago en la iglesia de Jerusalén era el que partía el queso. Santiago. O sea, no podemos negar esto. Y claro, pero ven entonces el texto del capítulo 16 de tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces se tendrá que comenzar a decir, a reinterpretar desde otro punto de vista. O por lo menos a ver si es posible sustentar todo lo que nosotros creemos desde el punto de vista bíblico, pues va a ser muy difícil. En cuestión del pontificado y todo, ¿verdad? Que creemos. Estas imágenes que dicen de que Pedro, el primer papa y que se va hasta acá, pues
una masa tradición que... O sea, desde el punto de vista bíblico es difícil sustentar. Desde el punto de vista bíblico. Es una masa tradición que a verdad... Ok. ¿Alguna otra pregunta sobre Pedro? Pero de todas maneras, si tienen la oportunidad, vayan al Vaticano. Es una muy buena experiencia. ¿No es muy bonito, mamita? Es muy bonito. Sí. No, cuando uno va al Vaticano, de verdad que uno se queda así. Te llegan esos sentimientos encontrados como...